Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros, Violeta. Buenas tardes. Hola Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. A principio de año hablamos de lo que es el salario mínimo, de las perspectivas de los trabajadores, pero lo hicimos a partir de lo que nosotros vemos. Hoy quisimos conocer la opinión de los que los representan, de los dirigentes. Así es, ya habíamos señalado que puede ser un año difícil y también va aparejado pues con cómo ven el incremento al salario mínimo y también el aumento a la mayoría de los productos. Vamos a ver qué nos comentaron. Hoy en la actualidad, con la alza de la gasolina, eso repercute el alza a productos de primera necesidad, como es la tortilla, el pan, el azúcar, el frijol, todo, en absoluto. Entonces, por lo tanto, la canasta básica se va a las nubes. Y reitero nuevamente lo que he venido diciendo, se tiene que buscarse un esquema necesario ya, pero con carácter urgente, para efecto de mejorar los salarios de los trabajadores en México. De lo contrario, lo que está sucediendo ahorita en México es que se pueda generar un estallido social, porque el salario que gana el obrero en México no alcanza. Imagínate, 62 pesos, que es el salario más alto, porque son tres zonas, que es uno de 58, uno de 60 y uno de 62. Entonces ese es el tema, que el programa se ve muy mal. El hecho de que también inclusive se den las cuestiones políticas a nivel nacional, eso también va a repercutir mucho en la clase trabajadora. Por supuesto, nunca le va a beneficiar, ¿no? Si nos damos cuenta que la canasta básica tiene aumentos del 15, 17, 20, hasta el 30%, pues difícilmente los productos básicos no se comparan con el aumento que se está dando oficialmente. Debemos pedir a las familias que viendo que este año va a estar complicado, es un año de recesión nuevamente mundial, no solo nacional, es un problema, una crisis que viene arrastrándose con el problema europeo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tenemos que ser mesurados y adaptarnos a las condiciones que tenemos, de acuerdo a los salarios que estamos percibiendo todos en la región, y de acuerdo a la zona económica es como viene fluctuando este asunto. Viene complicado el año y sobre todo porque vienen las elecciones. Obviamente, el trabajador va a sufrirla, ¿no? Y el que gana el mínimo, pues por supuesto que peor la va a sufrir. Definitivamente este aumento no es suficiente, nunca lo será. Creo que es importante y es momento en que revisemos las condiciones del salario mínimo y la forma en cómo se tasa y cómo se evalúan a veces muchas de las multas y muchas de las penalizaciones en nuestro sistema judicial. Eso está encadenando al salario mínimo a que no tenga un incremento y aunque no tenga un valor real. Por supuesto, sigue teniendo cada vez menos el trabajador su poder adquisitivo, se va minando, se va mermando. Considero que debe de cambiarse, debe de hacerse una unidad nueva de medición para, sobre todo, las penas que llevan esta connotación del salario mínimo, para que de esa manera nos pongamos en una realidad respecto a este rubro, en que hagamos un esfuerzo todos los involucrados en aumentar este salario y en darle mayor capacidad de compra y mayor capacidad de poder adquisitivo al trabajador. Creo que va a ser una cadena positiva y vamos a revertir este círculo vicioso en un círculo virtuoso. En primer lugar, no hay ninguna recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo. Al contrario, hay un retroceso importante, dado que la situación de crisis, el aumento del índice de precios al consumidor, no favorece pues para que pudiera darse una recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo. Difícil, aun cuando algunos auguran que va a haber recuperación, yo creo que va a ser un año muy difícil para las familias, sobre todo para los más desposeídos. No se puede estar en desacuerdo con la percepción que tienen los líderes, los trabajadores, porque efectivamente el año va a ser muy difícil y los aumentos salariales, aunque según el gobierno están por encima de lo que es la inflación, en la práctica para los que ganan poco, la inflación está muy superior al 4 o 2%. Sí, la verdad es que se ve un año no fácil,
El aumento, como lo mencionan todos ellos, al salario mínimo, pues fue mínimo, prácticamente nada. No se puede hablar de que un trabajador pueda sobrevivir con un salario promedio de unos 60 pesos, incluso menos, aquí en el Estado de México, porque no es acorde a la realidad. Esto es en el aspecto de los que ya tienen trabajo y los que tienen un ingreso, aunque sea mínimo, pero la situación está difícil este año porque también se está previendo que no se generen los empleos como el año pasado, que será un año mucho más difícil en este sentido. Consecuentemente, no solamente habrá bajo salario, sino que habrá también pocos empleos, pocos tendrán oportunidad de emplearse. Así es, parece que pues sigue siendo difícil la situación, ya se ha comentado a nivel mundial incluso, y por eso es que se critica tanto que este aumento al dichoso salario mínimo sea tan pírrico realmente, porque estamos viendo que ya se dio el primer gasolinazo del año, vienen otros aumentos, ya la tortilla está subiendo cada vez más, se habla de que ya va a llegar a los 15 pesos, en algunas partes ya está así, y que nadie lo va a poder detener. Además, el caso de los empleos que se van a generar ocurrirá como el año pasado, son empleos no de alta calidad, sino más bien empleos con bajos salarios, y consecuentemente el conjunto de la clase trabajadora, ya viéndolo ya no en individual, ya no por segmento de ingresos, sino todos, pues tendrán un año muy difícil porque menos empleo y menos ingresos, y además habrá inflación. Así es, y la verdad es que el poder adquisitivo, como ellos mencionan, de los trabajadores cada vez es menor, cada vez alcanza para menos comprar, esto significa realmente. Hay, como señala el dirigente del PRD, parece que hay un retroceso, porque los trabajadores cada vez tienen menos y los precios cada vez están pues por las nubes. Hay una situación muy delicada porque además en la cuestión de precios, donde se aplican los ingresos de los trabajadores, no hay control. Ya hace mucho tiempo que la autoridad no interviene y dejaron de intervenir, de fijar precios oficiales, porque decían que con eso iban a alentarse la competencia, a producir más y consecuentemente a la larga a reducir los precios. Eso no ha ocurrido. Como siempre, los argumentos que exponen para una medida que afecta a las mayorías, al final de cuentas no se dan. Y lo que señala el exdirigente del SUTEM, Antonio García, de que podría haber un estallido social, la verdad es que para muchos podría ser extremista, pero no estaría tan ajeno a la realidad. Estamos viendo que la situación es muy difícil, que se ha hablado incluso, ayer mismo se hablaba, aunque el gobierno de Chihuahua lo desmiente, de que tarahumaras se estarían suicidando porque hay hambruna. Y bueno, la situación en todas partes es difícil, que porque llueve, que porque no llueve, porque no hay empleo, porque no hay comida. Estamos realmente en una crisis. Y cuando hablamos muchas veces aquí hemos propuesto que se reactive el mercado interno, pero el mercado interno tiene que reactivarse con la generación de empleos y también con buenos salarios, que haya ingresos para que la gente compre y tenga poder adquisitivo. Es decir, malos ingresos tampoco activan mucho el mercado interno, pero no está haciendo nada. Lo peor es que no vemos medidas, acciones, programas, planes, ni siquiera ni a corto ni a largo plazo para que esto se lleve a cabo. Y también no basta con que los líderes sindicales lo estén señalando, porque finalmente muchos de ellos ocupan cargos importantes, son a veces diputados locales, diputados federales, han llegado a senadores y bueno, tienen muchos cargos de representación incluso al interior de sus partidos, en la mayoría del PRI, y la verdad es que tampoco han hecho nada. Al ser diputados federales podrían tener también ahí alguna posibilidad de hacer cambios importantes. Digo, no han hecho nada, pues se entiende en favor de sus... En beneficio de los trabajadores. De sus representados, porque ellos sí les ha ido muy bien, casi no hay dirigentes sindicales pobres, no hay dirigentes que ganen el salario mínimo, ¿no? Entonces sí, pero está la situación complicada, porque México ya se colocó creo que en el segundo país con menores salarios del mundo, y está alentándose mucho la inversión extranjera a partir del abaratimiento de la mano de obra, que es una política casi suicida. Es decir, de eso no es posible. La inversión debe atraerse a partir de que haya una mano de obra calificada, que haya productividad de los trabajadores, pero no pagándoles salarios de miseria, ¿no? Y de por sí, aparte de que son salarios de miseria, a veces ni siquiera eso se respeta. A veces podemos ver cómo las contrataciones que ahora hacen las empresas, que ya no quieren que los trabajadores estén generando derechos y los empiezan a contratar por honorarios, les empiezan a dar solamente ciertas horas de trabajo, y entonces ni siquiera se puede hablar de una jornada de cierto tiempo que estén ganando tanto por el salario mínimo, porque la verdad es que cada empresa está haciendo lo que quiere y las autoridades lo permiten. Pero además incluso quieren legalizar esta situación tan perjudicial para los trabajadores, como es el caso de pago por horas de trabajo, es decir, 3-4 horas que alguien, o medio tiempo, como señalan las intenciones y las pretensiones de las modificaciones. Sin seguridad social, a la ley federal del trabajo, se está dando en este sentido. Es decir, que esto que estamos comentando
buscando, que es tan negativo para el país, también no solamente para los trabajadores, se oficialice, se legalice y que así sea, que ya sea normal, que se pague poco. Imagínense si están ganando el salario mínimo, que son 60 pesos, un medio día son 30 pesos, y ¿cuánto de pasaje? Como unos 20 pesos quizás. No, ni le va a alcanzar para comer. Ni para nada, ¿no? Entonces estaríamos peor. Es una situación de verdad complicada que está que viven los trabajadores y lo que viene. Así es, la verdad es que sí, la situación es muy difícil y aquí las autoridades pues tendrían que ver más, no solamente las macrocifras de estar viendo de que ya estamos generando más empleo, que se está recuperando, pero la gente que está desempleada, que no ha podido encontrar trabajo, de hecho, desde la anterior crisis del 2009, vive una situación muy difícil, no le alcanza para mantener a su familia, para mandar a sus hijos a la escuela. Sí, es una situación que se tiene que atender por parte de las autoridades. Además, toda esa población que está desempleada y que tiene potencial de producir y que incluso puede ser productiva, incluso preparada, porque también hay muchos universitarios egresados que andan desempleados, pues se está desaprovechando esa aportación que pueden hacer al no tener cómo hacerlo, al estar desempleado. Evidentemente, y también lo ideal pues es seguir invirtiendo, por supuesto, en educación y como tú dices, que existan inversiones, que existan oportunidades para que estos chicos que estudian después puedan trabajar. Así es. Y ser productivos del país. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con otros temas.